Bueno, vamos a ir al libro, a la segunda, al segundo libro de los Reyes, ¿eh? Segunda de Reyes, capítulo 2, y voy a leer el versículo 2, el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios en el libro, en el segundo libro de los Reyes. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Más adelante dice: Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Una vez más, Elías le dijo, esto es un poco más adelante, dice: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Y finalmente el versículo 9 y 10 dice: al cruzar Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Hasta ahí vamos a ir con la palabra de Dios. Vamos a repasar un poco qué estaba pasando hasta acá para entender a qué viene esto que estamos leyendo, o qué fue, en el contexto de qué, ocurrió esto que estamos hablando. Elías es un profeta extraordinario de parte de Dios. Es un profeta que no se sabía nada de él hasta este tiempo específico, tiempo del rey Acab. Acab fue un rey que hizo todo lo peor posible que podía hacer delante de Dios. Bíblicamente hablando, fue el peor rey que tuvo Israel. Fue el más perverso, fue el más alejado de todo lo que Dios quería hacer. Y en tiempos del rey que hizo todo mal, en tiempos difíciles, es en ese tiempo donde aparece un profeta llamado Elías, profeta que no era conocido, que no se sabe de dónde viene, no tiene una línea, o sea, no es que se venía hablando de él o que estaba en un oficio especial, sencillamente él aparece como persona enviada por Dios, como profeta de Dios, hace señales, maravillas, para buscar que el pueblo venga o vuelva a estar del lado de Dios, digamos, ¿no? A volver a hacer las cosas como Dios quería, que vuelvan a hacer las cosas como deberían hacerse y que dejen de vivir como les había enseñado o como había permitido a Acab que se empiece a vivir. En este contexto, Elías está llegando a los últimos días en la tierra, a sus últimos días en la tierra. Elías viene de hacer caer fuego del cielo para demostrar que Dios es real, pero Elías también viene huyendo de Jezabel, que es la esposa de este rey perverso llamado Acab, que prometió que iba a matarlo. Así que Elías está escapando. En el medio del escape, Dios le habla y le dice que va a levantar a otro profeta para que venga después de él. O sea, el tiempo de Elías se había terminado, pero que Dios quería continuar lo que había empezado con Elías a través de Eliseo. Eliseo es otro gran profeta de Dios, que es el posterior o que viene después de Elías. Ese es un poco el contexto que está bueno entender cómo se da esta conversación. Un terrible profeta de Dios en un tiempo muy complejo donde el pueblo está alejado de Dios, que está terminando sus días y está dando el principio de los días a quien va a sucederlo, que se llama Eliseo. Hay un montón de cosas que pudiéramos hablar sobre por qué, o si hay una explicación por la cual Elías termina sus tiempos y empiezan los tiempos de Eliseo. Podríamos hablar de por qué Eliseo fue elegido y no otro Eliseo que estaba sencillamente arando bueyes, pero no es ese mi tema el día de hoy.
al menos no hoy. Tal vez más adelante pueda ser el tema. Mi tema del día de hoy es en lo que hemos leído. Elías está por ir, Eliseo lo está sucediendo y Eliseo empieza a caminar a la par de Elías. Empieza a buscar aprender de quien está siendo su maestro. Empieza a buscar captar lo que él había captado de Dios para ese tiempo, para ese momento, para ese lugar. Así que lo que hace es no se despega de la persona que él entiende es la persona que Dios puso cerca de él para que sea su mentor. No voy a hablarte hoy de lo que es la mentoría espiritual o la paternidad en un sentido espiritual. No es mi tema hoy. Pero sí, si entendés que hay alguien que Dios puso en tu vida, por ejemplo, este pastor o la pastora o no sé, o un líder, o no sé quién pueda oír este mensaje, o tu pastor, cualquiera sea, si vos entendés que es la persona que Dios puso para enseñarte en este tiempo, un consejo de parte de Eliseo: no te despegues de él, no te despegues de la persona que Dios te puso. No importa lo que pase, no te despegues. Ahora, volviendo al mensaje del día de hoy, te quiero contar el título, si querés, del mensaje, que es la necesidad de más de Dios. La necesidad de más de Dios. Elías se está por ir, Eliseo no quiere dejarlo solo. Elías le dijo: ya me estoy yendo rumbo al lugar donde Dios me va a retirar, donde se me terminan los días. Así que, Eliseo, te pido que te quedes acá porque Dios me está enviando a Betel. Y Eliseo le dice: yo no te voy a dejar solo, yo te sigo a donde vayas. Quiero tener claro todo lo que vos hacés para intentar replicar lo mismo. Para intentar, si vos lograste captar de Dios ese algo, yo quiero captar lo mismo. Así que quiero ponerme cerca tuyo para ver qué es lo que haces, cómo vivís, cómo andás y cómo haces para poder captar esa esencia. La esencia no se capta en un púlpito, la esencia se capta en la vida. Por eso es importante buscar acercarse a la persona que Dios te puso cerca. Qué importante que es buscar estar la mayor cantidad de tiempo posible cerca de esa persona para captarle la vida. Así que Eliseo le quiere captar la vida y empiezan a caminar rumbo a Betel. Betel, para esta época, no era el Betel que vivió Abraham. Dios lo manda a Elías a pasar por Betel y Eliseo quiere ir a ver qué hay en Betel o por qué Dios lo lleva a Betel a Elías. Betel, en el tiempo de Abraham, o sea, muchos años antes, fue el lugar donde Dios le prometió a Abraham la tierra que le iba a dar a los israelitas. Es el lugar donde Abraham levantó altares para Dios. O sea, donde hizo a Dios el primero y el más importante. Hizo de Dios el primero y el más importante en ese lugar. Es el lugar donde Dios habla. Es el lugar donde hay una relación entre Dios y el hombre, estrecha. Es un lugar donde Dios le revela al hombre los planes que tiene para con él. Eso es Betel, ese es Betel. Betel en los tiempos de Abraham. Pero Betel en los tiempos de Jacob, o sea, del nieto, Abraham, Isaac, Jacob, Betel en los tiempos del nieto es el lugar donde Dios reafirma la promesa. Es un lugar donde Dios está reafirmando la promesa, donde Dios le muestra en visión a Jacob el cielo, la conexión entre el cielo y la tierra con esa escalera que unía cielo y tierra y los ángeles que subían y bajaban. Es el lugar donde Jacob termina diciendo: verdaderamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Así que Betel, históricamente,
siempre fue un lugar donde Dios se movió, donde Dios se manifestó al hombre, donde Dios le dio visión al hombre, donde Dios le comunicó al hombre los planes que tenía para con él, donde Dios le permitió ver al hombre la conexión entre el cielo y la tierra y el poder que se puede ejercer en la tierra a través de lo que ocurre en el cielo. Es un lugar de promesa y de reafirmación de promesas. Es un lugar de casa de Dios y puerta del cielo, le dice Jacob. Así que Elías está yendo a ese Betel, Eliseo lo acompaña, pero en Betel no está ocurriendo lo mismo que ocurría en la época de Abraham, ni está ocurriendo lo mismo que ocurría en la época de Jacob. Ahora en Betel se adora a Baal. Ya no hay altares para Dios, hay altares para otro Dios. Ya Dios no es el más importante. Ahora, en todo Israel, incluye Betel, hay un seguimiento a un culto que te lleva a la depravación sexual. Lejos quedaron los días de Abraham, lejos quedaron los días de Jacob. Impresionante, ¿verdad? Es un lugar donde se hacen sacrificios a otros dioses. Es el lugar donde el egoísmo y el egocentrismo toman preponderancia. Se hacen importantes. El egoísmo, el egocentrismo. Es un lugar donde se detesta, se odia, se aborrece, se burla todos los que son los principios que Dios había establecido para el hombre. Ese es el nuevo Betel, donde llega Elías y donde llegan Eliseos. Los tiempos habían cambiado. Los cristianos se habían pervertido. La nación que ellos habían conocido no era lo que Dios esperaba. Así que el primer lugar donde Dios lo llevó fue a Betel. Y Elías obedeció a Dios y fue a Betel. Y Eliseo vio la realidad de Betel. La diferencia entre lo que Dios había querido hacer en ese lugar y lo que era hoy. Después de eso fueron a Jericó. Jericó es la tierra del cumplimiento. Es la tierra donde fluye todo lo necesario para el hombre, para que nada le falte. Es la tierra de la abundancia. La tierra donde Dios se glorifica, ¿no? Donde hace caer los muros y le da a sus hijos grandes victorias. Es el cumplimiento de esa promesa. Es la tierra que fue prometida, ahora está en mis manos. Es mi heredad, es mi herencia. Es el hecho concreto de que Dios no mintió, de que aquello que Dios empezó con Abraham, siguió con Isaac, con Jacob, cumplió en Josué, muchos años después. Es el lugar que demuestra que Dios cumple sus promesas y no falla. Es el lugar que demuestra el poder de Dios. Sin embargo, Jericó, cuando llegan Elías y Eliseo, lo que encuentran en ese lugar es una tierra donde los reyes son dominados por los más allegados. Acab era dominado prácticamente por su esposa Jezabel. Ahora ya no estaba el rey que Dios había puesto ejerciendo el dominio. Ahora este rey era como llevado de la nariz por su esposa. Y su esposa era pagana. Qué distante que estaba ese Jericó de la victoria de Dios a este nuevo Jericó, donde no gobierna la persona que Dios puso, sino que gobierna a alguien a través de él que es pagano. Donde se viola el orden que Dios había establecido, del hombre dirigiendo y la mujer ayudando. Ahora la mujer hace y el hombre es un deprimido, una persona entregada, una persona que no tiene visión, una persona que hace todo lo que le digan porque no tiene ni idea dónde tiene que ir. Ok. Es un lugar ahora
donde se impone un culto a un Dios que no es el Dios que le entregó esa tierra. ¿A dónde estás yendo, pastor? Vos seguime que ahí vamos. Seguime como Eliseo Elías que ahí vamos. Ahora Jericó es la tierra donde se adora a cualquiera que no sea Dios. Se exalta a cualquiera que no sea Dios, aunque es la tierra que Dios entregó. Esa fue la segunda parada. La tercera parada fue el Jordán. El Señor me mandó al Jordán, así que fueron para el Jordán. Era cerca ahí de Jericó. El Jordán es el mar que Dios abrió, el río que Dios abrió para que puedan atravesar como por tierra seca el pueblo de Israel, que puedan atravesarlo para llegar de manera simple, certera y sin inconvenientes rumbo a la tierra prometida. Es el lugar de los milagros. Es el lugar donde ocurre la sucesión de lo que empezó en Moisés, abriendo el mar Rojo. Ahora se abre el río Jordán también. Dios en el río Jordán lo que ha hecho siempre, a través del agua del Jordán, es mostrar su poder, es abrir caminos, es dar protección, es simplificarle al hombre todo lo necesario para llegar hasta donde tiene que llegar. ¿Verdad que sí? Ok. Gracias, Señor. Y es en ese lugar ahora donde Elías se va a ir. Es en ese lugar donde termina este recorrido que te estoy contando. Así que Elías lo mira a Eliseo, cruzaron el Jordán de una manera milagrosa. Él dobló el manto, Elías, ping, le dio al agua, se abrió el agua, cruzaron del otro lado y Elías dice, ya sé que terminó el camino. El Señor me hizo pasar por Betel, el Señor me hizo pasar por Jericó, el Señor me hizo pasar por el Jordán, ahora sé que va a llevarme. Así que lo mira a Eliseo, y le dice, ya me tengo que ir, ¿qué es lo que querés? ¿Me venís persiguiendo? Decime qué querés. Y Eliseo, al ver la realidad de los lugares por donde había pasado, al ver la realidad del tiempo en el cual le tocaba vivir, al ver la realidad del tiempo en el cual le iba a tocar ministrar su oficio para Dios, hacer su servicio a Dios, al tomar conciencia que viene de Betel, que viene de Jericó y que no son ni parecido a lo que Dios había soñado, ni parecido a lo que Dios había prometido, sino que está viendo una tierra totalmente pervertida, fría, apática a la voluntad de Dios, distanciada de Dios, que está yendo en contra de todo lo que Dios quiere, una tierra que se burla en un sentido de todo lo que Dios quiere hacer. Al ver toda esa realidad, lo miró a Elías de nuevo y le dijo, necesito una doble porción de lo que vos tenés. Te dije que mi tema esta noche es la necesidad de más. Eliseo miró la realidad de las ciudades por donde él vino y dijo, Elías se va, o sea, empieza a ser mi tiempo, pero cuando yo miro el tiempo en el cual me toca vivir, cuando entiendo que Dios me ha permitido ver el tiempo en el que voy a tener que yo hacer algo de parte de Dios, me doy cuenta que necesito más. Que me está tocando un tiempo sumamente difícil, que me está tocando un tiempo sumamente complejo, que me está tocando un tiempo de apatía espiritual, que me está tocando un tiempo donde la gente se burla de Dios, que me está tocando un tiempo donde todo lo que se levanta es contrario a la voluntad de Dios. Y este es el tiempo en el cual Dios quiere usarme. Así que mi conclusión es que necesito mucho más de lo que yo pensé que tenía. O de aquello que tenía quien está siendo mi sucesor y se está por ir. Lo miró Eliseo a Elías y le dijo, necesito una porción doble.
es muy difícil lo que tengo que hacer. Es muy complejo en el contexto en el que me tengo que mover. Es muy complejo, es muy difícil. Y ese es el mensaje de hoy. Muchas veces el Señor nos permite que vayamos pasando por diferentes lugares con el objetivo de que veamos cuál es la realidad espiritual de los lugares en donde estamos. Te pregunto, ¿cuál es la realidad en tu universidad, en tu colegio, respecto de la relación de la gente para con Dios? ¿Es un lugar donde vos ves que la gente antes de un examen le pide al Señor que ponga su mano y que lo ayude? ¿O es más bien un lugar donde ni piensan en Dios? Es un lugar donde manda la razón por encima de Dios. Es un lugar donde creemos que lo que vamos a aprender va a sostenernos por encima de lo que Dios nos pueda sostener. Es el lugar donde es el Dios al que nosotros le oramos creyendo que nuestro futuro depende de lo que ese Dios universidad me pueda dar. Porque cuando uno pasa por ahí, ve esa realidad y empieza a mirar la realidad espiritual de lo que está mirando, se da cuenta de que necesita mucho de Dios. Es un ambiente donde cualquiera puede tener una relación amorosa con cualquiera sin importar el género, sin importar el estado civil. Entonces es un momento y un lugar difícil para hablar de Dios. Es un momento y un lugar difícil para ser un cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre en los colegios. No es lo mismo un colegio secundario o primario de hoy que un colegio primario o secundario de hace 20 años atrás. Yo sé. Me doy cuenta que el mundo empeoró. Que las enseñanzas aún de los maestros ha cambiado. Que la enseñanza que el mundo quiere dar ha cambiado. Que las relaciones que se dan entre los compañeros ha cambiado. Que la maldad ha aumentado. Y todo eso a mí tiene que llevarme a concluir lo siguiente: necesito más de Dios. Como concluyó Eliseo, creo que necesito más. En las oficinas no pasaba lo que pasaba antes. Hoy en los mismos trabajos, si bien siempre hubo maldad, hoy está exacerbada. Pelean por un mismo puesto y están dispuestos a hacer cualquier cosa por alcanzarlo. Pisar la cabeza del que haga falta, mentir si es necesario, sacar ventajas, manipular corazones, manipular relaciones, manipular personas, manipular números. Cuando uno mira ese contexto, dice: necesito más de Dios si quiero que Dios haga algo conmigo ahí. Cuando uno mira las familias, cuando iba al colegio primario, era muy poco probable encontrar un matrimonio divorciado. Muy poco probable. Hoy es muy poco probable que uno de los compañeritos de colegio de mis hijas también esté en la misma condición que está mi hija, que tiene un matrimonio detrás de ella, que la ama, que la cuida, que la protege y que le da un ejemplo de familia unida. Se dio vuelta totalmente. Entonces, cuando yo pienso en función de mis hijas, digo: Señor, van a necesitar una doble porción de lo que yo tuve, porque lo que ellas tienen que afrontar es mucho más complejo. Así que el Señor, si bien lo hizo pasar a Elías por 3 estadios, y podríamos armar otro mensaje de esa situación, el día de hoy lo que quiero transmitirte es que Eliseo se dio cuenta de la necesidad de más que tenía de Dios. Dijo: para que Dios pueda usarme en este difícil contexto, necesito más de Dios. Necesito una doble porción de lo que Dios tiene. Una doble porción de lo que Él pueda darme. En la condición actual en la que se encuentra nuestro país, necesitamos más de Dios.
La gente es apática cuando le hablan del Señor. La gente es fría cuando le hablan de Dios. La gente se burla cuando le hablan de Dios. La gente no tiene ningún problema en salir a la calle y predicar cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere para el hombre. Así que quiero llevarte a que puedas concluir conmigo como concluyó Eliseo. Evidentemente necesito más de lo que hoy tengo, necesito más de lo que hoy se ve, necesito más de lo que Dios haya hecho, necesito multiplicar esto, porque me está tocando vivir un tiempo muy difícil, muy complejo, pero no imposible. Vuelvo a decir esto, pero no imposible. No importa lo difícil que sea el contexto, yo en Dios tengo la oportunidad de pedir más para poder cambiar cualquier situación. Alguien diga amén, por favor. Eliseo miró la situación y dijo, está muy difícil, me toca servir en un tiempo complejo, me va a tocar hacer un trabajo para Dios que va a requerir de mucho poder de Dios. Ay, perdón. Se va a requerir de mucho poder de Dios. Y en vez de sentarse y ponerse a llorar, en vez de sentarse y deprimirse, en vez de sentarse y decir, Señor, ¿por qué me llamaste en este tiempo y no en un tiempo más fácil? En vez de hacer lo que había hecho Elías, a quien él estaba siguiendo, que fue y se encerró en una cueva y se quiso echar a morir porque dijo, esto está muy complicado, está muy difícil. En vez de hacer eso, Eliseo lo que hizo dijo, Dios tiene recursos ilimitados. Él pensó para sí, dijo, si el tiempo es difícil, pero Él me llamó, Él debe entonces tener más. Será entonces que necesito pedir más para el tiempo difícil que me está tocando. Yo sé que hay muchos cristianos que en este tiempo se les apagó el amor. Miran alrededor, miran todo lo que están viviendo, miran lo que los rodea y entonces se sienten que van a fracasar. Dicen, qué difícil que está la situación, qué tiempo incómodo me tocó vivir, ¿por qué no me tocó en otros tiempos? Bueno, te tocó en estos y déjame decirte por qué. Porque Dios está esperando un cristiano que pida una doble porción, que pida más. No por la doble porción en sí mismo. Quiero decirte algo, vos no podés pedir la doble porción de lo que yo tengo, porque lo que yo tengo es único. Sí, pastor, ¿desde cuándo usted se cree tan importante? Lo que usted tiene es único. No, quiero decirte una diferencia abismal y radical entre el tiempo de Eliseo y el tiempo nuestro. Todavía nosotros estamos en un tiempo más difícil que en el tiempo de Eliseo. Pero Eliseo dijo, el Espíritu del Señor reposa sobre Elías. Necesito una doble porción del Espíritu de Elías o del Espíritu que está en Elías. Y de un tiempo a esta parte el tiempo todavía se puso mucho peor. Pero nosotros en este tiempo no tenemos que pedir la quíntuple la unción, la mega hiper super unción de Elías que venga recargada con la de Eliseo. Hoy tengo al Espíritu Santo. Hoy tengo libre acceso al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. No era comparable lo que Dios podía hacer con Elías y Eliseo a lo que Dios puede hacer con nosotros. Tenemos todos libre acceso al Espíritu Santo. El tiempo está muy difícil, pero si hay un cristiano que esté dispuesto a pedir más del Espíritu Santo, ¿qué Dios no podrá hacer con ese cristiano? ¿Qué no podrá hacer Dios con ese cristiano? Estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, estamos viviendo en el después de Cristo, estamos viviendo en la era donde el Espíritu Santo puede ser derramado sobre toda carne, sobre cualquiera que pueda creerlo, sobre cualquiera que quiera pedirlo, sobre cualquiera que entienda que necesita más de lo que Dios le pueda dar para cambiar el ambiente en el cual se encuentra.
Hay una necesidad de más. El mundo nos muestra todos los días que necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos volver a buscar al Espíritu Santo como nunca antes. Necesitamos poner en el cielo una demanda, un deseo, un reclamo, una insistencia por más del Espíritu Santo sobre nosotros. El mundo se pierde, el mundo está desviado. Si Eliseo hubiera visto el tiempo en el que vivimos nosotros, no hubiera pedido una doble porción, hubiera pedido el cielo entero. Y nosotros vivimos en este tiempo y podemos pedirlo. Podemos pedir al mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos para hacer un irrumpimiento de Dios en universidades, colegios, familias, trabajos, para mostrarle al mundo lo que el mundo no está pudiendo ver, que el Dios real es el Dios nuestro, que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, que nuestro Dios tiene poder, que nuestro Dios todavía sana, todavía salva, todavía libera, todavía quiere llevarnos a una eternidad, todavía tiene perdón para nosotros, tiene misericordia, tiene compasión. La pregunta es si te das cuenta de la necesidad de más. La pregunta es si podés hoy aceptar el tomar conciencia de que necesitamos más del Espíritu Santo. Y para recibir más del Espíritu Santo, necesito darle más tiempo al Espíritu Santo. Necesito que Él vuelva a ser prioridad. Necesito poder doblar mi tiempo de búsqueda. Que mi oración deje de ser para llenarme la panza y que sea para llenarme del Espíritu Santo. Porque este tiempo demanda de una generación que demande más de Dios. Porque los tiempos son difíciles. Es que los tiempos ahora son tan difíciles que si no nos damos cuenta y pedimos más, corremos el riesgo de enfriarnos y de ser uno más de todos los que caminan a espaldas de Dios. Qué necesario que es reconocer que necesitamos más. Qué necesario que es reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo. Y qué necesario que es, para terminar, descubrir que si Dios todavía nos está llamando es porque todavía Él quiere derramar más. Que si Dios todavía no terminó con este mundo y no ha venido a buscar a la iglesia es porque todavía quiere hacer más con sus hijos. Es porque todavía quiere mostrarle a este mundo que Él es real. Es porque todavía quiere mostrarle a este mundo que Él tiene poder. Es porque todavía hay un montón que necesitan oír el mensaje para que el día que Él venga, Él pueda llevárselos. Si todavía existimos es porque todavía hay más de Dios. Y si hay más de Dios, podemos pedirlo. Y si podemos pedirlo, entonces podemos afectar el lugar en donde nosotros nos movemos, el lugar en el cual del cual Dios nos ha hecho ser parte de un trabajo, en una oficina, en un negocio, en un local, en una universidad, en un colegio, en tu familia. Si vos te das cuenta que necesitan más, pedí más porque hay más de Dios. Dios quiere manifestar su poder a través tuyo. Dios quiere usarte a vos como usó a Elías para demostrarle a una nación que Dios era real. Dios quiere usarte a vos como usó a Eliseo para demostrarle a una nación que Dios era real. Dios quiere usarte a vos como usó a Jesús para demostrarle a un mundo que Dios es real. Hay más de Dios. Este tiempo demanda más de Dios. Demanda que demandemos más de Dios. Amén. Es tiempo de buscar más de Dios. Es tiempo de que entendamos la necesidad que tenemos de más para no perdernos en el camino, sino para cumplir y traer a otros al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de los que está conectado. Espíritu Santo, yo te pido que empezando por mí, y siguiendo, Señor, por cada uno de los que está conectado, nos hagas ver la realidad de la necesidad de más.
nos hagas reconocer la necesidad de que hay más, Señor, en el cielo para nosotros también. Que hay más del Espíritu Santo para manifestarse a través nuestro. Que vos pretendés más todavía en este mundo de tus hijos para poder mostrar tu poder, para poder glorificarte, para poder seguir salvando. Espíritu Santo de Dios, convéncenos a cada uno de esta necesidad y de la posibilidad de obtener más. Porque deseamos, Señor, cumplir con el propósito en el tiempo en el cual nos pusiste. Gracias, Señor, porque sé que lo harás. Danos más hoy. Danos más. Danos una porción más grande de tu Espíritu Santo. Danos una llenura más grande de tu Espíritu Santo. Llena todo nuestro ser, Señor, hasta que rebalse de Espíritu Santo. Queremos, Señor, cumplir con lo que está estipulado para nuestro tiempo y para nuestro servicio a vos en este tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos más. Despierta hambre y sed por más de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.